Y quisiera que fuera conmigo a Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces nosotros comenzamos a ver cómo desde el versículo 11 Pablo comienza a hablarnos acerca de una diversidad, basado en el hecho de que cada uno de nosotros, sobre la gracia del Señor, sobre la gracia que estaba en Cristo, que está en Cristo, hemos sido dotados de dones, hemos sido dotados de las porciones del Espíritu Santo para poder ir edificando el cuerpo, para poder ir preparando, perfeccionando la vida de los santos a lo que Dios ha preparado en nuestra vida. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a ver cómo la palabra del Señor nos direcciona y cómo la palabra del Señor nos va moviendo en ese diseño, donde la primera palabra que dice el versículo 11 dice: Jesús constituyó. Y eso hace referencia no al hecho de que donde nosotros nos movemos viene solamente un deseo de hombre, sino nace de un deseo que comienza en el corazón de Dios, y que Él va constituyendo en nosotros cada uno de estos llamados, de estos ministerios, para perfeccionar la obra de los santos en el ministerio. Y es allí donde Dios nos da de su gracia, que como bien lo decía el pastor Rubén, Cristo constituyó cada uno de estos ministerios con un fin, con un propósito que tiene que ver con alcanzar la obra del ministerio, hacer la obra del ministerio, para que podamos nosotros entender el propósito, el corazón de Dios en todo gama de unidad en la que Dios quiere que la iglesia opere. Y es por eso que en la gracia Él constituye pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, los comisiona, los asigna, dándoles un privilegio para que juntos podamos hacer la obra del ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Es importante que hoy podamos nosotros disponernos con mucha atención a estudiar la palabra de Dios, que nos está hablando de un llamado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a guardar la unidad, para que podamos nosotros ser eficientes, ser esa iglesia eficiente que el Señor quiere. Y a través de este estudio vamos a poder entender cuál es el verdadero diseño que Dios tiene para la iglesia, cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos y hacia dónde vamos, que es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que podamos ser esa iglesia eficaz que Él está llamando a ser. Y habla del cuerpo. El apóstol Pablo tiene una gráfica que nos dice que el cuerpo tiene una cabeza que es Cristo. Habla de miembros y habla de coyuntura y habla de crecimiento. Y es importante ver que en un cuerpo las coyunturas son muy importantes porque unen al cuerpo
para que pueda funcionar bien. Y es allí donde la iglesia de Jesucristo tiene que entender que unidos entre sí podemos manifestar los dones que Dios nos ha entregado a través de su Hijo para poder llevar a cabo ese plan, ese diseño eterno que Dios tiene para la iglesia. ¿Qué representa para usted este estudio de los Efesios? ¿Qué representa hoy para mí estar escuchando y aprendiendo la palabra de Dios? Y la respuesta a esta pregunta era que es la manera más eficaz de nosotros entender la obra del ministerio. Y puede ser que usted esté diciendo: pastora, pero yo no sé si tengo algún ministerio. ¿Cómo voy a saber yo que si tengo un llamado para pastor, para evangelista, para maestro y etcétera, dentro de los 5 ministerios que mencionaba Efesios? Y lo importante de esto es que Pablo o Dios quiere hablarnos a nosotros hoy acerca de que nosotros entendamos que la iglesia necesita ser perfeccionada, que la iglesia necesita ser equipada. Y una forma de la equipación es el estudio de la palabra. ¿De qué manera más eficaz nosotros podemos profundizar conscientemente la palabra? Este capítulo de Efesios capítulo 4 tiene una mezcla de conocimiento bien profundo y bien interesante, porque nos habla de la unidad, nos habla del funcionamiento de la iglesia, pero también nos habla de una forma personal en que debemos comportarnos, y sobre todo nos habla de algo que para nosotros como creyentes debe de tener un lugar de relevancia, que es la obra del ministerio. En el capítulo 4, el verso 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes se puedan responder a la pregunta: ¿qué me ha sido dado? ¿Qué es lo que me ha sido entregado? ¿Para qué me ha sido entregado? ¿Y cómo puedo yo contribuir a la obra del ministerio con lo que el Señor me ha entregado? Porque en el verso 8 nos dice que subiendo a lo alto llevó a cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, pero nos dio a cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 12, el verso 1 en adelante, hace referencia a que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces nos habla de dones, y los dones dice la Biblia que es para provecho. En otras palabras, hay los dones que me han sido dados porque cada uno de nosotros se nos ha sido dado algo de parte de Dios. Primeramente ha sido dado para que sea de provecho a las otras personas. Nos dice Primera de Corintios capítulo 12, el verso 7. En otras palabras, el Señor se ha encargado de ordenar su iglesia, y este capítulo es clave, porque de que podamos entender este capítulo depende cuán efectivos seamos en la obra del ministerio. Es importante que también comprendamos que no es la obra del ministerio de Osana, ni la obra del ministerio a la iglesia que usted pertenezca, ni es la obra del ministerio de una religión, sino es la obra del ministerio que Cristo nos ha asignado para que llevemos a cabo como iglesia. Si nosotros entendemos este diseño, entonces vamos a poder llevar a cabo la obra del ministerio. Por eso es que nos habla en el verso 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La obra del ministerio
que como iglesia llevemos a cabo en esta tierra va a depender muchísimo de la capacidad que tengamos de entender lo que el Señor nos está hablando a través de esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, donde nos dice que ha dado dones para provecho, ministerios para capacitación y operaciones que puedan colaborar en la administración y el sostenimiento de toda la estructura que se requiere como iglesia, hablando de la iglesia como un cuerpo para poder llevar a cabo la obra del ministerio. Entonces nos habla de los dones que son regalos que recibimos sin ningún mérito. El Señor nos da algo que nos habilita para servir en la iglesia, pero no se está refiriendo a dones naturales, sino a dones espirituales, sobrenaturales, que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, a quien Él quiere. Yo no tengo el derecho, no tengo el privilegio de pedir qué don se me da, sino que la Escritura dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Él es el que me diseñó, Él sabe qué es lo que quiere hacer conmigo y a través de mí, y Él me da dones espirituales para que sean de provecho en lo que yo voy a colaborar en la obra del ministerio. Pero también nos dice que Él mismo, en el verso 11, constituyó a los ministerios de Cristo, que estamos hablando de los profetas, de los apóstoles, de los evangelistas, de los maestros, de los pastores. Y estos ministerios son ministerios que se dan para servicio, aquellos que ayudan a suplir necesidades. Y entonces dice que hay 5 ministerios que van a ayudar a suplir algunas necesidades, y en unos momentos los vamos a ver. Pero también nos habla de diversas operaciones, lo que se produce a través de algo. Pablo está enseñando que cuando usted conecta un don espiritual a un ministerio, se obtiene un resultado poderoso. Entonces desde ahí es donde queremos partir en este día lo que vamos a enseñar a continuación, desde el entendimiento de que hay una obra del ministerio que llevar a cabo, que yo soy parte de ella, que el Señor espera mi colaboración en la obra del ministerio, que no hay una sola persona que haya venido a Cristo que no tenga parte en esa obra del ministerio, que no es opcional, que todos nosotros tenemos un llamado, tenemos una vocación, tenemos una asignación, un propósito dentro del cuerpo, y que el Señor a ese cuerpo lo ha dotado de todo lo que se requiere, de los dones, de los ministerios y de las diferentes operaciones, de tal manera que cuando Dios nos habilita en los dones, en los ministerios y en las operaciones, nosotros nos convertimos en colaboradores con Él. Pero en realidad nuestra colaboración, aunque es importante, aunque es necesaria, también debe de llevarnos al entendimiento de que todo lo que nosotros vamos a poder llevar a cabo es porque Él, de una forma sobrenatural, está habilitando a su iglesia. Entonces ahí es donde en el verso 11 comienza a hablar de lo que son estos 5 ministerios que hablamos la semana pasada, pero en el verso 12 nos dice la razón del porqué de estos 5 ministerios. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Piense en lo que le estoy diciendo. ¿Por qué es tan importante lo que estoy diciendo en este momento? Porque el Señor nos está hablando para qué son los dones, para qué son los ministerios, para qué son las operaciones.
para la obra del ministerio. Y si hay alguien que no le interesa que la obra del ministerio se lleve a cabo, es al enemigo de nuestras almas, que se llama diablo, que es real, es un ser real, no es ficción. A mí me da tristeza cuando algunos cristianos creen que el diablo o lo dimensionan al lugar que no se merece, o lo llevan a una altura que no le pertenece, a una autoridad que no tiene, a un estado que no tiene, o lo llevan a un estado de desconocimiento de tal manera que le damos ventaja, porque la Escritura nos dice que no ignoremos sus maquinaciones, que no le demos lugar al diablo. Entonces nosotros tenemos que tener una sabiduría divina y una exactitud, aun cuando se trata del diablo, saber cómo opera, no ignorar sus maquinaciones, no darle lugar, porque la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad produce libertad. Entre menos verdad tú conozcas, más esclavo eres. Y nosotros sabemos que Cristo es la verdad, pero su palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y como iglesia necesitamos comenzar a darle lugar a la palabra, que puede producir en nosotros los frutos que tanto deseamos en todas las áreas de nuestra vida. Dios constituyó, Él estableció estos diferentes ministerios a fin, con el objetivo, dice, de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar es una palabra clave, es una palabra importante que usted y yo definamos, porque me va a poner a mí en mi función y te va a poner a ti en tu función. En este momento este panel se convierte en un panel de maestros que entra dentro de estos 5 ministerios. Y usted me dice: pastor, usted es maestro. Mire, no es importante el título, sino que si este día el Señor me quiere usar para enseñarte, permite que lo que quiere hacer el Señor con este vaso frágil, inmerecedor, te pueda querer enseñar, y presta más atención a lo que el Señor te quiere decir que a las deficiencias y a los defectos o a la personalidad del vaso que el Señor está queriendo usar. Pero nos vamos a colocar en posiciones. Yo necesito entender esto. Si yo como pastor de esta congregación o alguien que te está queriendo enseñar este día no lo entiendo, voy a ser muy poco efectivo. Voy a decirte muchas cosas y vamos a pasar tiempo aquí comunicándonos, pero vamos a tener muy pocos frutos. Y creo que aquí está la eficiencia, la eficacia de cómo la iglesia se desempeña. ¿Cuál es el enfoque que tenemos que tener como pastores, como maestros, como evangelistas? Pero ¿cuál es la perspectiva que tenemos que tener también como los santos que somos parte del cuerpo de Cristo? Porque aquí nos habla de que el fin de los ministerios es perfeccionar a los santos. Y esa palabra perfeccionar tiene varias definiciones. Una de ellas es madurar. En otras palabras, usted como santo, usted como parte del cuerpo de Cristo, usted como miembro de una congregación, usted como alguien que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, está en un proceso en el cual el Señor lo quiere llevar a la madurez. Y Él constituye ministerios para que colaboren con la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entonces usted tiene que decir una noche como hoy: yo quiero madurar. Entiendo que el Señor me quiere llevar a la madurez. Y estoy hablando de una madurez espiritual, pero también significa
equipar. En otras palabras, el Señor quiere darte las herramientas que tú requieres, las herramientas que tú necesitas. Quiere que no te falte nada. Él no quiere que vayas a cumplir una labor sin tener todas las herramientas necesarias. Entonces Él quiere equiparte, quiere adiestrarte, quiere darte plenamente los accesorios que tú necesitas. Entonces el Señor quiere llevarte a que tú retomes ese diseño original con el cual Él nos hizo para que fuéramos puestos sobre esta tierra. Entonces, cuando no somos perfeccionados, entonces no vamos a ser creyentes útiles para Él. O si no llegamos a la perfección que Él espera, aunque querramos serle útil, nuestro nivel de utilidad puede quedarse en un nivel muy bajo. Entonces Él nos está diciendo: yo quiero perfeccionarlos y voy a usar estos ministerios para llevarlo a cabo. Yo quiero edificarlos. Ahora, esta palabra edificar es diferente. Aquella era madurar, equipar, adiestrar. Pero esta palabra edificar es crear una estructura. Es como cuando alguien está queriendo edificar una casa, está queriendo llevar a cabo un edificio. Entonces esta palabra es una palabra que se usa en términos de construcción. El Señor no solamente quiere adiestrarte, sino que quiere también construir algo en nosotros. Pero lo tercero que dice es que también nos compara con el cuerpo, y dice el cuerpo de Cristo. Entonces se está refiriendo a la iglesia de tal manera que sea perfeccionada, madurada, equipada, adiestrada, que sea construida, edificada, llevada a cabo con el diseño arquitectónico, y que cuando todo eso sea puesto junto como un cuerpo, entonces ahí es cuando vamos a llevar la obra del ministerio en la dimensión que el Señor quiere que nosotros podamos llevarla a cabo. Ahora, cuando hablamos de la obra del ministerio, esta palabra se utilizaba para hablar de tareas de servidumbre, como servir las mesas, como realizar tareas propias de la servidumbre. Pero la obra es la ocupación. Entonces le está diciendo: ustedes tienen una ocupación, un objeto de empleo de servir. Y eso también necesitamos aceptarlo en nuestro corazón con la mayor de las disposiciones. El Señor espera que nosotros sirvamos, que nosotros podamos ser útiles. Entonces, aquí hasta este momento nosotros podemos ver dos niveles de la obra del ministerio. La obra del ministerio que llevan a cabo los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores, pero la obra del ministerio también que llevan los santos. Uno no funciona sin la otra. La otra no puede funcionar sin esta. Y por eso es que antes de entrar a esto, el Señor nos comienza a hablar de la unidad, nos comienza a hablar del entendimiento de la diversidad de dones. Porque mientras la iglesia no entienda la unidad del Espíritu, el ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y mientras la iglesia no entienda cómo operan la diversidad de dones, la diversidad de ministerio y la diversidad de operaciones, la obra del ministerio se va a ver afectada de manera negativa. Y entonces ahora dice, aunque me quieran servir, porque recuerde, ministerio es servir. Aunque te dispongas a servirme, si no estás perfeccionado, si no estás madurado, si no estás equipado, si no se te ha edificado bajo un diseño arquitectónico de construcción correcta, y no entiendes el cuerpo y me quieres servir, por más que tengas el mejor de los corazones, la eficiencia se verá afectada. Y creo que esto es un momento en el cual nosotros deberíamos de
hacer una pausa, respirar y reflexionar. A mí me tocaría reflexionar como pastor y preguntarme, ¿estoy haciendo correctamente la obra del ministerio que a mí me compete? ¿En realidad entiendo por qué el Señor me constituyó un pastor? ¿En realidad tengo claridad por qué el Señor me constituyó un evangelista o un maestro? ¿En realidad yo he entendido por revelación lo que es ser solícito en guardar la unidad del Espíritu? ¿Será que yo tengo la humildad para reconocer la gracia, el don, el ministerio o la operación que el Señor le dio a mi hermano sin compararme, sin competir? Porque tengo que, por el contrario, a competir o a compararme, entender que somos un cuerpo, que el Señor es la cabeza y nosotros somos miembros. Y que, como nos va a enseñar al final, nos habla de que el cuerpo bien concertado por las coyunturas se ayuda mutuamente. Todo esto es clave, pero no entendemos que somos un cuerpo y que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se debe de doler. Y si en un miembro del cuerpo se goza, todo el cuerpo se debería de gozar. Y comienza por nosotros los pastores, porque mientras nosotros los pastores no entendamos esto, va a ser imposible que se lo enseñemos a los santos. Y mientras nosotros no comencemos a asumir, y en este momento quiero como aclarar que la crítica, la autocrítica me la estoy haciendo yo como pastor. Yo no estoy acusando a nadie, yo estoy diciendo yo como pastor. ¿Por qué? Porque hubieron tiempos que como pastor los éxitos de otros a mí no me alegraban, y las derrotas de otros tal vez me causaban alegría. Pero cuando uno va madurando, cuando uno va siendo perfeccionado en el conocimiento de Dios, en las escrituras, y vamos teniendo el entendimiento correcto de la obra del ministerio, el Espíritu Santo comienza a cambiar adentro de nosotros los conceptos que teníamos, y vamos a comenzar a percibir a nuestros hermanos y al cuerpo de una manera diferente. Entonces, para mí hoy, no le digo que soy perfecto, pero hoy yo ya me gozo cuando algo pasa bueno con el cuerpo. Cuando paso por una calle y miro una nueva iglesia que se levanta, me alegro. Cuando veo templos lindos para el Señor que se han construido, me alegro. Cuando veo que pastores amigos, sus iglesias están creciendo, me alegro. Y cuando veo cosas que les pasan, he aprendido, por causa del cambio que ha habido y de la transformación del espíritu de mi entendimiento, que lo malo que le pasa a ellos también me concierne a mí, porque entiendo que somos todos parte del cuerpo de Cristo. Porque la madurez hará que nos valoremos, la madurez hará que nos honremos, la madurez hará que nos amemos, la madurez nos llevará a llorar con los que lloran y alegrarnos con los que se alegran. La madurez nos llevará a entender cuerpo, y que cuando usted, si yo agarrara esta mano y me golpeo en esta, es imposible que todo mi ser no sienta el golpe. Y que la Biblia habla de que nosotros somos el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo. Vosotros pues, dice 1 Corintios capítulo 12, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si hay una particularidad, pero hay un cuerpo.
Y nosotros nos ha costado tanto entender el cuerpo. Entendemos la particularidad en parte, no la entendemos toda. Pero la particularidad tiene que ver con mi individualidad. Pero el cuerpo es llevar el entendimiento de que no soy una persona que vive aislada, sino que soy parte del cuerpo. Y que cuando hablamos del cuerpo, prima el interés del cuerpo por encima del individual. Y ahí es donde, si no maduramos y seguimos pensando de manera individualista, no estoy aquí para acusar a nadie, pero la individualidad nos ha llevado a la división. Pero ¿cómo nosotros podemos preparar a los santos si los que nos llamamos no lo hemos entendido? Tiene que comenzar el cambio en nosotros, en entender quién nos constituyó y para qué nos constituyó. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, se pone en una condición de mamá. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál debería de ser la función de un instituto bíblico, de una universidad bíblica? No es formar cabezones, es formar a Cristo en las personas. Y usted dice, pastor, ahora está con las universidades. No, si lo estás haciendo bien. Yo no estoy diciendo que no lo estás haciendo. Yo lo que estoy diciendo es que si estás formando a Cristo, lo estás haciendo bien. Y gloria a Dios por los años que les esperan a esos lugares donde esos jóvenes, adultos que están siendo formados, Cristo en ellos, van a ejercer la obra del ministerio. Gloria a Dios, porque serán de bendición por su madurez, por el equipamiento, por los diseños, por el conocimiento de Dios, por la medida de la estatura del varón perfecto que ha sido formado en ellos. Jesús constituyó, y Pablo está diciendo, este es el diseño para que la iglesia opere. Entonces, cada vez que tú como pastor vas a predicar, cada vez que yo como pastor voy a predicar, yo tengo que garantizarme que lo que voy a predicar, Cristo me va a usar para llevar a la gente a la madurez. No un mensaje inspiracional que suena bonito. Tengo que evaluar que el mensaje lleve a la madurez. Porque si no lleva a la madurez, no estoy siendo efectivo. Tengo que garantizarme que el mensaje está equipando. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Cuándo termina la capacitación? ¿Hasta qué? ¿Cuántos? No, ¿cuántos? Esto no es yo libro mi cubo. ¿Se da cuenta de la visión de cuerpo? Yo no puedo estar feliz, o mejor dicho, tú que eres un pastor de una iglesia madura, tú no puedes estar tranquilo hasta que yo alcance la madurez también. De alguna forma yo te retraso, porque es hasta que todos lleguemos. ¿Alguna vez usted no ha comenzado algo porque no han llegado todos? Yo me pregunto, solo me pregunto, ¿será que el Señor no ha hecho algunas cosas porque no hemos llegado? Porque no comenzamos una reunión hasta que no lleguen todos. Y el Señor dice, yo quiero que todos lleguen. ¿A dónde? Escuchen lo que quiere que llegue el Señor.
Esta es la obra. Hasta que todos lleguemos a ¿qué cosa? A la unidad de la fe. Nos falta mucho. ¿Por qué la obra de los 5 ministerios es tan importante? Porque el Señor le encomendó llevar a los santos a la unidad de la fe. ¿Por qué los 5 ministerios? Nosotros nos estamos peleando si se llaman apóstoles o profetas. En vez de estar invirtiendo toda esa energía en hacer la obra, y si te quieres llamar como te llamen, y si no te llaman, que no te llamen. Estamos peleando tanto que si hay apóstoles o no hay apóstoles, que más bien en vez de llevar a la unidad de la fe, los estamos llevando a la división de la fe. Queremos convertir a la gente a nuestro. No, vámonos a la escritura. Entonces, cuando no se entiende, se da el efecto contrario. Si el entendimiento te lleva a la unidad de la fe, si el entendimiento correcto te lleva a la unidad de la fe, entonces el entendimiento incorrecto te lleva a la división de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y esa palabra conocimiento no es información, es intimidad. A un varón perfecto, no sin errores, maduro. Entonces, la madurez, que es ser un varón perfecto, es estar a la altura de la temporada en que estás. Entonces, si nosotros nos retrasamos en el perfeccionamiento, en el equipamiento, en la madurez de los santos, y no hemos llegado, hay cosas que aunque Dios quiere hacer, no se dan. Porque en la obra del ministerio somos colaboradores con Dios, no la hace sola. Entonces dice, a la medida. ¿Cuál es la medida? No es la mía. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, nosotros vamos a perfeccionar, a madurar a los santos hasta que lo llevemos. Ojalá fuera mi estatura, ya hubieran llegado todos. Yo sé que en las cámaras me miran muy alto, pero en realidad no soy tan alto. No es la estatura que yo pongo, es la estatura de Cristo. Y déjame decirte que la vara es alta. Creo que nos vamos a morir y no la vamos a alcanzar. Creo que cuando vayamos a encontrarnos con Él, si no pasamos su presencia, seamos transformados. Ahí se va a terminar de dar la estatura y yo finalmente voy a ser alto. Pero dice, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todo viento de enseñanzas. Yo les decía hoy a los pastores, ¿qué significa eso? Significa, hoy oigo a alguien decir algo y digo, sí, me parece. Y mañana oigo decir algo a otra persona y sí, me parece. Pero no tengo la madurez para ir a verificar en las escrituras. Soy inexperto en las escrituras. Entonces el que es inexperto en las escrituras es fluctuante en su enseñanza. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Y depende de lo que dicen las personas. Por eso es que los 5 ministerios capacitan, le dan herramientas. ¿Para qué? Para que tú te vuelvas maduro, experto en la palabra de justicia, en las escrituras. Entonces dice, por estratagemas de hombres. Y ahí ya lo lleva a otro nivel. Ahí ya está diciendo, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe, hermanos?
Sí hay ahí fuera personas que te quieren engañar, pero te van a engañar si tú no tienes el fundamento bíblico, si no tienes el fundamento de Dios, si no has sido perfeccionado, si no has sido equipado. Y ahí nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor.